Señor me estuvo hablando en esta semana con respecto a lo que representa, lo que Jesús hizo y lo que nosotros creemos conmemorar en una fecha como esta, que es Pascua, o en el Pesaj para los judíos. La palabra Pascua, la palabra Pesaj significa pasar de largo, tiene que ver con que el último día que estuvieron en Egipto, en la última plaga, cuando el Señor iba a herir a todos los primogénitos de Egipto, dice la Biblia que los hijos de Israel tenían que sacrificar un cordero y con la sangre del cordero pintar los dinteles de la puerta. Entonces, cuando el Señor veía que estaba la sangre en los dinteles, dice que pasaba de largo. No sé en qué momento de la historia comenzamos a decir que era el ángel de la muerte, pero la verdad que la Biblia dice que era el Señor el que iba a bajar y a herir a los primogénitos. En algún momento dijimos que no lo queríamos acusar al Señor, entonces dijimos que es el ángel de la muerte, pero la verdad es que la Biblia no lo dice así. En el libro de Éxodo está esta historia. Entonces, al derramarse la sangre del cordero de Cristo, hablando en este momento, hablando de la sangre del Cordero de Dios, la muerte pasó por delante de nosotros, pasó de largo de nosotros porque Él venció a la muerte. Amén. Ahora, hasta ahí la mayoría entendemos lo que es la Pascua, lo que significa esta festividad, y todos más o menos tenemos la idea. Y no sé en qué parte de la Biblia entra el conejo de Pascua y los huevos de chocolate, pero hasta ahí tenemos más o menos todos la misma idea de lo que significa la Pascua y tiene que ver con eso. Ahora, siempre nosotros relacionamos también estos días de Pascua, no celebramos quizás la salida de Egipto del pueblo de Israel, sino que celebramos y conmemoramos esos días en los que el Señor fue crucificado, los días que estuvo en la tumba y su resurrección. Hoy sería el día de resurrección, ¿verdad? Pero yo quiero hablar en esta tarde de algo más profundo de lo que realmente Jesús hizo. No digo que todo esto anterior sea erróneo, sino que lo que Jesús hizo tiene un significado todavía más profundo y quiero que lo podamos entender en esta tarde. Vamos a volver un poquito el tiempo atrás, allá con Israel en el desierto, ya después de haber salido de Egipto, ya después de haber hecho el becerro de oro, después de que Moisés estuvo esos 40 días y 40 noches en el monte Sinaí y bajó con las tablas de la ley. Un poquito después de eso, bueno, cuando Moisés estaba allá arriba con el Señor, Dios le dio una serie de direcciones acerca del tabernáculo, de cómo hacerlo, cómo era el modelo que él tenía que seguir. Le dio la imagen de lo que el Señor quería que el pueblo haga acá en la tierra para poder adorar al Señor, para poder ofrecer sacrificios, y le dio ese modelo de tabernáculo. Dentro de ese modelo de tabernáculo, le dio también a construir lo que se llamó el Arca de la Alianza o el Arca del Pacto. Y entre todas las indicaciones que Dios le dio acerca de la construcción, vamos hablar específicamente de una que está en Éxodo 25, capítulo 19. Dice: harás un querubín en un extremo y el otro en el otro. Perdón, harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus dos extremos de una sola pieza, y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Amén. Hasta ahí todo ley, construcción y cosas que Dios le dijo a Moisés. Ahora, cuando el Antiguo Testamento se tradujo al griego, en lo que se llamó la Septuaginta, no sé si alguno la escuchó nombrar, que viene a ser el Antiguo Testamento escrito en griego, hay una palabra que estaba en hebreo que era para propiciatorio, que es caporet, y en la traducción al griego se llamó hilasterión. Hilasterión significa propiciatorio, pero hay traductores que dicen que
también se le puede dar el significado de lugar de gracia o trono de misericordia. Y aunque la mayoría de los traductores no están de acuerdo con esto, sí coinciden en que quizás no sea la traducción correcta para esa palabra, pero sí lo que representaba el propiciatorio. El propiciatorio representaba ese lugar de gracia, ese lugar de misericordia, a donde la gente podía ir, ofrecer el sacrificio, ahora voy a explicar cómo se hacía esto, y recibir el perdón de pecado. Era el lugar de misericordia de parte de Dios. Entonces, básicamente, el propiciatorio, ese lugar a donde estaban los querubines, era lo que es la tapa del arca. Dentro del arca se encontraban los elementos sagrados, que estaban las tablas de la ley, las piedras que contenían los 10 mandamientos, se encontraba el palo de Aarón, la vara de Aarón, no me salía la palabra, la vara de Aarón que había florecido y una parte del maná. Pero dice la historia, cuenta que una vez al año, acá es donde entra la parte del sacrificio, se conmemoraba un día que se llamaba el Día de la Expiación, se conoce como Yom Kippur, en el que se ofrecía sacrificio por los pecados del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, el único que podía entrar al lugar santísimo donde se encontraba el Arca de la Alianza, y ofrecía sacrificio por él, por su familia, y se ofrecía sacrificio por el pueblo. Entonces la sangre del sacrificio era rociada, apenas así rociada, sobre lo que es el propiciatorio, la tapa del Arca de la Alianza. Ahora, nótese un dato muy importante, que la Biblia dice que Dios no se iba a encontrar con la gente dentro del arca, no se iba a encontrar con el pueblo junto a las tablas de la ley, sino que él se iba a encontrar con el pueblo por encima del propiciatorio. Yo sé que es algo que quizás lo hemos leído muchas veces y parece que estoy diciendo algo que no es muy importante, pero es muy importante tener en cuenta eso, porque la ley es importante, o era importante en ese momento, pero Dios no dijo: yo me voy a encontrar con ustedes en la ley. Dijo: me voy a encontrar con ustedes sobre el propiciatorio, sobre ese lugar de misericordia. Y en ese momento nadie podía entrar. Ahora, muchos años después, sucede un evento bastante impactante que se encuentra en 1 Samuel 6:19. Lo vamos a leer. No vine a contarles historia, ahora va a entender el mensaje. Dice: el Señor hirió a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. De todo el pueblo hirió a 50.070 hombres, y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. Para ponerlos un poco en contexto de qué es lo que pasaba acá, los filisteos habían robado el arca de la alianza, la tenían con ellos, y mientras que ellos tuvieron el arca de la alianza, todos sus pueblos entraron en maldición y tuvieron una serie de plagas, de tumores, de ratas, ratones. Entonces se dieron cuenta que esto era a causa de tener el arca de Dios. Ellos entendían que Dios era poderoso, el Dios de Israel era poderoso, y dijeron: acá hicimos lío, porque no solamente tuvieron las plagas, sino que sus dioses fueron humillados. Dice la Biblia que la estatua de Dagón, que era uno de sus dioses, la encontraron tirada en el piso, decapitada frente al arca del pacto, del arca de la alianza. Entonces se dieron cuenta de que habían cometido un error, llamaron a sus sacerdotes, a sus adivinos, a sus sabios, para preguntarles: ¿cómo hacemos para devolver ahora el arca? Y el sacerdote le aconsejó que envíen el arca, que la monten en una carreta tirada por bueyes sobre una piedra, y que la manden destino a Bet-Semes. Si el arca se desviaba del camino, ellos iban a entender que fue pura casualidad y un accidente todas las cosas que le pasaron, pero si el arca, los bueyes iban directo a Bet-Semes, entendían que era cosa de Dios. Y dentro de lo que le aconsejaron es que envíen también una ofrenda de paz. La ofrenda de paz consistía en tumores de oro y ratones de oro, porque representaba las plagas. Para ellos era una ofrenda de paz. Parecía una burla realmente, pero era una ofrenda de paz. Ahora, el arca llegó
a esta ciudad, llegó a Bet-Semes, la gente se puso muy contenta, muy feliz, y a algunos se les ocurrió mirar dentro del arca, y ahí fue donde se la mandaron. ¿Por qué murieron? Porque en el libro de Números, en el capítulo 4 del libro de Números, dice que nadie podía mirar dentro del arca a pena de muerte. Cualquiera que se le ocurriese mirar adentro del arca iba a morir. Fue una ordenanza del Señor en el momento que guardaron las cosas dentro del arca. Ahora, permítanme a mí cuestionarme y preguntarme, esto no está en la Biblia, pero permítanme preguntarme si acaso el hecho de que Dios no permita que la gente mire dentro del arca donde se encontraban las tablas de la ley, no signifique que la ley necesitaba tener una cobertura, para que la gente no se enfoque en la ley justamente, sino que entienda que hay un Dios que está por encima de la ley. Vuelvo a decir, la Biblia dice que Dios se iba a encontrar con el pueblo sobre el propiciatorio, no junto a la ley. ¿Cuál fue el problema con Israel? Que se enfocó en la ley, y la ley se convirtió en tradición, y las explicaciones de la ley se convirtieron en tradición. La iglesia evangélica hizo exactamente lo mismo. Tuvieron una serie de reglamentos, cosas que dice la Biblia, que la transformaron en tradición y en leyes propias, que seguimos hasta el día de hoy, que no están en la Biblia, pero que nosotros las seguimos porque alguien nos enseñó. No importa si está en la Biblia o no está en la Biblia, alguien nos enseñó. La vez pasada hablaba con una persona y sobre una de estas tradiciones que tenemos como iglesia, como por ejemplo tomar la cena sin estar bautizado, etc. O sea, tenés que estar bautizado para tomar la cena. Y estas cosas que están en todos lados, no digo que esté bien o que esté mal, cada cual tendrá la luz que el Señor le dé. Pero la discusión o la conversación era, pero a mí me enseñaron que esto es así, pero la Biblia no lo dice. No importa, porque a mí me enseñaron que es así y tiene que ser así, pero no está escrito en la Biblia. Dios nunca lo dijo. Jesús nunca mandó a que hagamos las cosas de esa manera. No importa, a mí me lo enseñaron así. Y quedarse en que a mí me enseñaron algo que está mal enseñado. Jesús se agarraba con los fariseos y le decía, el problema de ustedes es que ponen las tradiciones por encima de lo que Dios dijo. La Biblia no dice que Jesús vino a pasar por encima de la ley, dice que vino a cumplir la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que vino a cumplir la ley como se tenía que cumplir la ley y lo que estaba profetizado acerca de él. Él vino a darle la interpretación correcta a todo lo que era la ley. Jesús dijo, hagan lo que los fariseos le dicen, pero no lo que ellos hacen. Ellos él leía, ellos los acusaban, los fariseos les decían, ustedes ponen cargas en la gente que ni ustedes mismos quieren llevar. Le ponen un montón de reglamentos a la gente que ustedes mismos no están dispuestos a cumplir. Y se jactan de defender la ley sagrada de Dios. Y la ley sagrada de Dios eran sus tradiciones. Cuando le dicen a Jesús, ¿cómo puede ser que tus discípulos no se laven las manos antes de comer? No era una cuestión de higiene, era una cuestión de ritual. Estaba escrito en el libro de las tradiciones que como ritual había que lavarse las manos antes de comer. No tenía que ver con higiene, tenía que ver con purificación. Entonces Jesús le dice, lo que entra en el hombre no es lo que contamina, porque termina en la letrina. Lo que sale de tu boca es lo que contamina. Lo que hablas mal, lo que criticás, lo que te quejás, lo que maldecís, eso es lo que contamina tu corazón. Porque estás hablando mal. Entonces, el asunto está en que quizás el Señor no quería que se enfoque la gente desde el principio, no quería que el pueblo se enfoque en lo que estaba escrito en la ley, no que la desobedezcan, pero que no lo pongan como más importante. Una de las acusaciones que el Señor le hace, acusaciones o reclamos en realidad, que Dios le hace a los fariseos es, ustedes cumplen con toda la ley, pero se olvidaron de la misericordia. ¿Qué dijeron los profetas? No quiero sacrificios, quiero misericordia. ¿Qué es lo que Dios dijo? Cuando el Señor les habla de los diezmos, que era ley, le dice, ustedes diezman de la menta, del eneldo, del comino, hasta lo último, que estaba bien, pero se olvidaron de lo más importante, se olvidaron de la misericordia.
hagan esto sin dejar de hacer lo otro. Hagan misericordia. Está bien, no dejen de diezmar porque es correcto, pero hagan misericordia. Esto es lo importante. Porque hacer lo demás es simplemente querer convencer a Dios de cosas buenas que hacemos. ¿Me va siguiendo hasta ahí? ¡Aleluya! Gloria a Dios. Dios ofrece misericordia y la gente va más allá, tratando de encontrarlo por medio de los sacrificios, de los rituales y la prueba de su propia justicia. Pero el lugar de encuentro nunca fueron los mandamientos, siempre fue la cobertura que estaba sobre ellos. Romanos 3, 21 al 26, dice, pero ahora, el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Pablo no solo dice que Jesús hizo posible la expiación, dice que Jesús es el lugar a donde ocurre la expiación. Él es el propiciatorio, Él es el lugar de gracia y misericordia. Cuando Dios dijo, nos encontraremos allí, hablando sobre el propiciatorio, se estaba refiriendo también a su Hijo. También se estaba refiriendo a Jesús. ¿Por qué? Porque el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Porque el plan de redención ya estaba hecho. Porque Dios ya sabía cómo iban a terminar las cosas. Por eso Jesús dijo que Él es el camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. El único camino por el que vos te podés encontrar con el Padre es a través de Jesús. Porque Él es el propiciatorio. Él es el que hizo el sacrificio. Amén. Entonces, no es por mandamientos, ni por obras, ni por muchas buenas obras, solamente puede ser por Jesús. Y eso es lo que hace la gracia. Nos pone a todos, y lo voy a explicar a esto, en el mismo nivel. Acá no hay jerarquías. Acá no hay quién es más importante, quién es más espiritual. Acá el Señor nos pone a todos en el mismo nivel. ¿De dónde sacaste eso, pastor? La parábola de los obreros a la viña. Dice la Biblia que el dueño de la viña salió a buscar obreros y se encontró con unos al principio del día y les ofreció un denario para trabajar en su viña. Ellos fueron, aceptaron. Luego más tarde salió y se encontró con otros y les dijo, vayan a trabajar a mi viña y les pagaré lo que es justo. Y casi en la última hora, al final del día, se encontró con gente y le dijo, hey, ustedes no están trabajando, es que nadie nos contrató. Vayan a mi viña a trabajar y yo al final del día les pagaré lo que es justo. Llegando el final de la jornada, a la hora de cobrar, va a los que habían trabajado solamente una hora y les da un denario, lo mismo que había acordado con los que contrató al principio del día. Entonces estos otros que habían trabajado todo el día dijeron, bueno, si a estos que trabajaron una hora le dieron un denario, a nosotros nos vamos con los bolsillos llenos. Y cuando llegó a ellos, el patrón les dio un denario. Entonces, claramente se enojaron, dijeron, qué injusto que es. Yo no acordé con vos un denario. No te dije que te iba a pagar eso. Agarrá lo que es tuyo y andate. O no me es lícito hacer con lo mío lo que yo quiero. Y Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a eso. ¿Qué quiere decir esto? Por ahí tenés 40 años en el Evangelio. Y llega alguien hoy, se convierte al Señor, le entrega su vida al Señor y el Señor lo empieza a usar, lo levanta, lo lleva a las naciones, comienza a predicar, el Señor lo usa con milagro. Y voy a decir, yo hace 45.000 años que tiene el Evangelio. Oro hasta por las dudas. Y no se me sana ni un dolor de cabeza.
Y este que recién llegó, el Señor lo usa. Podemos hablar de fe, podemos hablar de un montón de cosas y explicar el por qué sí, el por qué no y todo lo que usted quiera. Pero la Biblia dice que los postreros serán los primeros. La gracia nos nivela, nos pone a todos en la misma situación. Pudiste haber pecado menos que yo, pero el Señor nos pone en el mismo lugar. Eso es lo que hace la gracia. No tiene que ver con ley, no tiene que ver con cuánto vos hiciste. La Biblia dice que cuando lleguen mucha gente delante del Señor, dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, sanamos enfermos, echamos fuera demonios, hicimos una cosa de loco lo que hicimos. De cierto digo, no te conozco. Pues no tiene que ver con las obras, tiene que ver con tu corazón, con lo que vos le hayas entregado al Señor. Te puedo asegurar que en el cielo te vas a encontrar con gente que jamás esperaste ver ahí. Y no te vas a encontrar con gente que sí esperaste ver ahí. Porque ese último momento lo sabe solamente el Señor. Gloria a Dios. ¿Me vas siguiendo hasta ahí? Quienes desean encontrar a Dios a través de su propia justicia siempre se van a resistir, porque la justicia de Dios ofende al ego. La justicia de Dios siempre nos va a ofender en nuestro ego, cuando nosotros pensemos que tiene que ver con lo que nosotros hacemos, con nuestras obras, con nuestra obediencia a las reglas. Y quiero que me entienda, hermano, no estoy diciendo que no hay que obedecer, pero estoy hablando del corazón. Porque cuando vos obedeces solamente por ritual, obedeces por religión y no porque realmente tenés una vida para el Señor, ahí es donde las cosas cambian. Y cuando Dios te dice: ¿sabes qué? Este que realmente entregó su corazón, este va a llegar a otro lado. Los discípulos se enojaron. En realidad Pedro dijo: ¿y este qué? Cuando el Señor hablaban de Juan. ¿Y qué onda con este? ¿Y a vos qué te importa? Le dijo el Señor, trayéndolo al uruguayismo 2026. Él le dijo: ¿y a vos qué? Si yo quiero que este quede hasta que yo vuelva, ¿cuál es tu problema? Trayéndolo ahora, le dijo: ¿y a vos qué te importa? Ofende al ego lo que Dios quiere hacer, cuando no va de acuerdo a nuestros planes, cuando no va de acuerdo a nuestra forma. Pero quienes se acercan al propiciatorio encuentran lo que la ley nunca les pudo dar, porque encuentran comunión, encuentran descanso y encuentran al Dios que siempre quiso encontrarlos. ¿Sabe que muchas veces nosotros como hijos de Dios pensamos que por hacer muchas cosas Dios nos va a responder de la forma que nosotros queramos? Muchas veces nos deslomamos haciendo cosas para el Señor, o decimos que hacemos cosas para el Señor. Gente que vive 24/7 adentro de las congregaciones, limpiando, arreglando, construyendo, y está bien, está perfecto, pero mucha gente piensa que por lo mucho que hace lo va a convertir en un canje para que el Señor haga lo que uno quiere, o para que Dios responda como yo quiero. Entonces: Señor, yo te serví toda la vida, vos tenés que hacer lo que yo te digo, Señor, porque yo te serví. Capaz que no se lo decimos tan hacia el Señor, pero ¿cuántos reclamos hay, Señor? Yo hice tantas cosas, dejé tantas cosas, y lo queremos usar como trueque con el Señor. Queremos chantajear al Señor porque hicimos cosas. Y en el Señor no te vas a encontrar en la ley. Con el Señor te vas a encontrar en la gracia. El lugar del propiciatorio es donde se expiaban los pecados, no donde se mostraba quién hacía más. En el lugar donde venías a mostrar todo lo malo que habías hecho, no en el lugar donde te jactabas de tu buen servicio. Y la Biblia dice que el Señor se iba a encontrar con el pueblo encima del propiciatorio, donde estaba la sangre derramada o esparcida del sacrificio por los pecados. El arca contenía la ley, pero Dios nunca pidió a nadie que se encontrara con Él allí. Él nos espera en el propiciatorio, y el propiciatorio es Jesús. La pregunta es: ¿a dónde estuvimos buscando al Señor?
¿A través de qué nos fuimos acercando al Señor? ¿Qué buscamos nosotros para que el Señor nos responda? ¿Cuáles son nuestros reclamos a la hora de presentarle al Señor, entendiendo que no contestó como nosotros queríamos? Porque esto también es parte de esta celebración. Porque si nosotros celebramos lo que el Señor hizo en la cruz, esto es parte de eso también. El lugar a donde nos tenemos que encontrar con el Señor. Hebreos 4:16 dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Vuelvo a decir, no estoy diciendo que no hay que obedecer, porque Jesús dijo: el que me ama obedece a mis mandamientos, y el que me ama a mi Padre lo amará. No estoy diciendo que no hay que obedecer, no estoy haciendo una congregación de desobedientes, total, está todo bien, nos encontramos con el Señor en la gracia. No estoy diciendo eso. Ponga el freno de mano y vuelva para acá. Hay que obedecer, claro que sí, pero hemos hablado de esto también. ¿Por qué obedecemos al Señor? Porque lo amamos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos encerramos a orar? Porque queremos estar con nuestro Señor. Ahora, si vos te encerrás a orar porque entendés que los cristianos tenemos que encerrarnos a orar, estás cometiendo un error. Lo estás haciendo por ritual, por ley. Y eso no funciona. Lo tenés que hacer porque amás a tu papá y querés estar con él. Es mucho más sencillo. Deja de ser una carga. Deja de ser un peso. Deja de ser, los cristianos tenemos que orar y leer la Biblia. Entonces todos los días decís, bueno, aunque sea 2 minutos. ¿Verdad? Porque lo hacemos por ritual. Cuando entendés por qué haces las cosas, entendés que querés que Dios te hable, entendés que querés pasar tiempo con tu Padre, con aquel que te ama, con el que entregó su vida por vos, las cosas comienzan a cambiar. Por eso Jesús dijo, es necesario que cambien su mentalidad. Arrepiéntanse, cambien su mentalidad. Cambien la forma de pensar. No es por ley. Yo no me voy a encontrar con ustedes en la ley. No me voy a encontrar con ustedes en los rituales, en las costumbres, en las tradiciones. No me voy a encontrar ahí. Me van a encontrar en el lugar de gracia. Me van a encontrar ahí, en ese lugar. Dice Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero a través de la gracia, a través del propiciatorio, a través del sacrificio del Señor, podemos encontrarnos con Él. Y hay una figura muy particular, porque dice la Biblia que, esto lo expliqué y lo conté el otro día, que el propiciatorio, el Señor le había mandado hacer 2 querubines, uno en cada punta, con sus alas apuntando hacia el medio. La tapa, o sea, el propiciatorio, la tapa del arca, que era el propiciatorio, tenía esos 2 ángeles, uno en cada punta. Cuando María llega a la tumba, la encuentra abierta, ella entra y ve que el lugar donde tenía que estar el cuerpo del Señor estaba vacío, donde habían puesto su cuerpo, lastimado, ensangrentado. Ese lugar estaba vacío, pero estaban los 2 ángeles en la punta. La imagen del propiciatorio. Un ángel en cada lugar. No sé la posición que habrán tenido los ángeles, pero Jesús no estaba ahí. Ese era el propiciatorio real. En tiempos de Jesús, el arca de la alianza ya no existía, porque cuando fue el exilio de Babilonia, el arca desapareció. No había propiciatorio, no había arca, no había nada. En el templo, en tiempos de Jesús, el lugar santísimo estaba vacío, porque estaba a la espera del verdadero propiciatorio. Por eso cuando el Señor muere, el velo del templo, donde se separaba al lugar santísimo, se abrió, porque ya no es por sacrificios. Ya no era la entrada solamente al sumo sacerdote. Ahora podíamos entrar todos. No necesitas a nadie para ir a la presencia del Señor. No me necesitas a mí para que yo te lleve a la presencia del Señor. No necesitas que venga el pastor y ore por vos para que Dios te hable. ¿Para qué estás entonces, pastor? ¿Qué hacemos acá? Para que yo te pueda entrenar y que puedas llegar. Pero vos no dependés de mí para ir a la presencia del Señor. De absolutamente de nadie, porque el Señor pagó el precio para que vos puedas llegar. Cuando el velo se rasgó, se abrió la entrada para todo el mundo.
para todos nosotros. Nosotros ni pertenecíamos a ellos, éramos los gentiles. No teníamos chance nosotros de ser parte del pueblo de Dios, hasta que ese velo se rasgó, hasta que Él pagó el precio, porque Él vino a redimir a toda la humanidad, no solamente a Israel. Sabe que ayer veíamos con mi esposa un video, vieron que Israel está en guerra hace una buena cantidad de días, no recuerdo cuántos días van ya, pero algo así, y hay una persona, hay un hombre que va como haciendo una bitácora todos los días de lo que va pasando en la guerra, y él, siendo judío, que ama a Israel, alguien que realmente ama a su pueblo, ama su ley, ama lo que Dios hace, mostraba la otra cara de lo que es Israel, una parte que normalmente no se muestra, y él mismo se indignaba con esto, porque hay un cierto barrio en Tel Aviv, la capital de Israel, donde está toda la gente marginada. ¿Quién es la gente marginada? Los que no tienen documento. No importa si sos negro, blanco, rubio, chino, europeo, no importa dónde seas. Si no tenés el documento azul que dice que estás legal en Israel, no te ofrecen siquiera refugio para los misiles. Es el único lugar a donde hay gente viviendo en la calle. Es el único lugar a donde pasan los misiles y suenan las alarmas y la gente no se puede refugiar porque no los dejan entrar. Entonces él decía, nosotros somos el pueblo de Dios que nos jactamos de obedecer la ley, y hay una ley que dice que yo tengo que amar a mi prójimo, y no estoy haciendo eso con ellos. Lo decía él, no estoy hablando mal de Israel, por favor, Dios no lo permita, pero él mismo como judío, como parte de la nación, decía, nosotros no estamos cumpliendo con la ley. Se da cuenta que muchas veces nos jactamos de estar cumpliendo todas las cosas porque somos cristianos, entonces nosotros hacemos las cosas bien, somos superiores al resto de la gente porque somos cristianos, porque tenemos la verdad, porque tenemos la luz. ¿Cuántas cosas hacemos al revés? Y nos olvidamos que al Señor se llega a través de la gracia. ¿A cuánta gente mandamos al infierno? Decimos, no tiene perdón de Dios. No se merece que se convierta y conozca al Señor, porque es una persona mala. Todos nosotros éramos malos, hermano. Absolutamente todos. Tengo la libertad de encontrarme con Él solo por su gracia y misericordia. Entonces, mientras que el diablo te dice que no estás a la altura para encontrarte con el Señor por la cantidad de pecados que hayas cometido, Dios te dice que te acerques al trono de la gracia con confianza, porque en Él vas a encontrar socorro, misericordia, y vas a encontrar la ayuda oportuna. Hebreos 10:12 dice, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios. El propiciatorio nunca estuvo destinado a la tierra. Solo fue un modelo. Solo fue una copia de lo que era el cielo hasta que el Señor llegue. Durante siglos permaneció ese propiciatorio dentro del templo hasta que desapareció y hasta que llegó el Señor y que fue el verdadero propiciatorio. Cuando Cristo ascendió a los cielos, entró en el verdadero santuario, no en la copia, no en el modelo terrenal, sino que Él entró en el verdadero lugar santísimo sentado a la diestra del Padre. Entonces, el propiciatorio es el lugar que existe ahora en Él, donde yo me puedo acercar, donde yo puedo ir, donde no necesito haber hecho un montón de cosas, simplemente arrepentirme. La misericordia de Dios no se desvanece con el tiempo. Hoy te puedes equivocar, mañana te puedes equivocar. Mientras que tengas un corazón arrepentido y puedas venir delante del Señor, no tiene que ver con que, bueno, me la mando total, Dios me perdona, no es así. Hay cosas en el Evangelio que son radicales y las venimos hablando. Cuando vos le entregaste tu vida al Señor, le entregaste tu vida al Señor. No hay chance con eso. No hay mis propios términos y condiciones. Cuando le entregaste tu vida al Señor, tu vida es del Señor. Entonces dependés de lo que el Señor te guíe. Eso es radical. Pero esa parte que es radical, nosotros la tomamos a la ligera. Y la parte que deberíamos tomar más a la ligera, las terminamos haciendo más radical. Hay que cumplir las tradiciones. Vuelvan a las viejas sendas, te dicen. Ni sabemos lo que son las viejas sendas.
Cumplamos la ley, cumplamos cómo era la iglesia hace 50 años. Porque ahí estaba el Señor, acá no está. En las luces de colores el Señor no está. En las cosas modernas, hermano, hace 50 años la batería y la guitarra eléctrica eran del diablo. Hoy la gente se deleita adorando al Señor con esos instrumentos también. Si no, le tenemos que decir a Leandro que se convierta al Señor. Leandro, estás medio en pecado ya. Hace 50 años te hubiésemos expulsado de la iglesia. Bajo el antiguo pacto solo un hombre podía entrar al lugar santísimo, solo un día y solo con la sangre de alguien que no era suya o de algo que no era suyo. El pueblo esperaba afuera, no podían acercarse. El propiciatorio era real, pero era inaccesible. Ahora el camino está abierto. Hay una sangre que habla por nosotros, ya está ahí, no necesitamos de que un sacerdote entre por nosotros. Cristo entró, permanece allí, y porque Él permanece, la misericordia también permanece. Su misericordia se renueva todos los días. Cuando la culpa regresa, la misericordia permanece. Cuando la acusación viene, la vergüenza viene, la misericordia permanece. Cuando nos preguntamos si hemos agotado la paciencia de Dios, Cristo sentado a la diestra del Padre es la respuesta. Él terminó la obra antes de que empezáramos a fallar y Él sigue estando allí. ¿Cómo te estás acercando al Señor? ¿A dónde te estás encontrando con el Señor? ¿En medio de los reclamos por las cosas que hiciste? ¿O realmente entendiendo que estás ahí solo por su gracia y su misericordia? Eso es lo que conmemoramos hoy. Que podemos ir al lugar de la gracia. Al lugar a donde esa sangre fue derramada por mí. A donde claramente no soy digno. Porque tengo un montón de fallas y pecados. Pero aún así, Él me recibe. ¿Qué necesitas para ir al cielo? Ser perfecto, hermano. Limpio, sin mancha. Que no peques nunca, que no tengas pensamientos raros. Eso necesitas para ir al cielo. ¿Alguno de nosotros está así? Yo no. Pero por esa sangre derramada somos santificados y somos justificados. No porque lo merezcamos, no porque realmente seamos puros y santos, sino porque Él pagó el precio para que nosotros pudiésemos llegar, porque no había forma de llegar. Ni con todas las 613 leyes que tienen los judíos hoy, que eran las que habían sido establecidas, con ninguna de esas podíamos llegar. El Señor nos permitió el acceso. Y hoy celebramos que podemos estar delante del Señor. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos también a celebrar y participar de la Cena del Señor, que tiene que ver exactamente con lo mismo. Con poder acercarnos al trono de la gracia confiadamente, sabiendo que en Él vamos a encontrar oportunos socorros. Amén. Ponete de pie en esta tarde.